Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Latanzi. Yo trabajo en el programa de pasturas de INEA y hoy les voy a presentar una charla sobre secuestro de carbono en pasturas y si alcanza o no para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay mucha gente que contribuyó a los datos que están presentados aquí. Algunos de ellos están ahí abajo como coautores de esta charla. Primero vamos a ver qué es esto del secuestro de carbonos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a empezar con una planta, una parte aérea con raíces. Fijan dióxido de carbono con la fotosíntesis y parte de eso lo respiran y parte usan para crecer. Llega nuestra vaca lechera y arma un gran lío en los flujos de carbono. Parte del carbono que está como forraje se lo come, parte lo respira como cualquier animal, parte lo excreta como bosta, pero hace dos cambios importantes. Parte del carbono lo emite como metano, que es este CH4, y parte del nitrógeno que consume y que excreta como orina, al llegar al suelo, se emite como óxido nitroso. Estos dos gases son muy importantes porque tienen un poder de calentamiento o de atrapar calor mucho más grande que dióxido de carbono. El efecto invernadero es como si entráramos a un invernáculo en verano, que hace muchísimo calor adentro porque está el plástico o el vidrio. Bueno, globalmente esos gases son nuestro plástico o nuestro vidrio, y metano y óxido nitroso son dos plásticos o dos vidrios muy gruesos. Entonces, por cada molécula de metano atrapa calor como si fueran 20 moléculas de dióxido de carbono y óxido nitroso como si fueran 290 moléculas. Y por eso son tan importantes estas dos emisiones. El carbono que el animal no comió se muere, y el carbono que excretó, y pasa a ser parte de la materia orgánica del suelo. Hay bichitos que procesan esa materia orgánica, que viven ahí, parte se respira, pero si que tenemos aumentos en la cantidad de carbono orgánico en el suelo año a año, ahí es donde hablamos de secuestro de carbono. Es carbono que se acumula en el suelo y que por ende no está en la atmósfera y que por ende no contribuye al calentamiento global. ¿Cuánto emite Uruguay y quién emite en Uruguay? Acá lo que ustedes ven es el Inventario Nacional de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. Y ustedes ven en amarillo la producción de óxido nitroso expresada como equivalente a dióxido de carbono, o sea, ya considerando ese 291 que les contaba. Verde, metano. Todo lo que es energía, industria, cosas que no son agricultura, es estas dos líneas de acá arriba, muy poquito para Uruguay. Y en azul tenemos todo el carbono que se está acumulando como biomasa de árboles en las forestaciones. No es cuánto hay, sino cuánto cambia año a año. Y se grafica como negativo porque es dióxido de carbono que sale de la atmósfera y queda retenido en esa biomasa, ¿no? Entonces es una emisión negativa. Y todas las demás son positivas. El marroncito es el stock, cuánto cambia el stock de carbono orgánico del suelo de todo Uruguay. Hay épocas donde puede estar secuestrándose, ahí es negativo, pero a partir de 2002-2003, con la expansión de la agricultura, la cuenta dio positiva hasta más o menos 2017. ¿Cómo se cuantifica este secuestro de carbono? ¿Y por qué es importante primero? El rol del secuestro de carbono es compensar esas emisiones, de manera que un país pueda tener un balance neto cero, que es a lo que se comprometieron muchos países del mundo, incluido Uruguay, en una reunión que se llamó COP21, que se hizo en 2015 en París, que dijeron, bueno, para 2040 vamos a emitir cero neto. Ese cero después, ahora se está discutiendo cero de qué, si es de dióxido de carbono, de todos los gases, pero el compromiso es, vamos a llegar a emitir cero. Y para 2017 el balance de Uruguay daba eh, más 15.000 gigagramos de equivalente de dióxido de carbono. Para contarles cómo se mide secuestro de carbono, voy a usar los datos del experimento a largo plazo de Íñez Danzuela, que comenzó en 1963. Recientemente se publicaron dos artículos usando datos de estos que hacen foco en el horizonte 0,15 centímetros. Graham y los colaboradores publicaron la evolución de la concentración de carbono orgánico, y Bethken y colaboradores publicaron la evolución del stock, cuántos kilos de carbono por hectárea hay almacenados en 0,15 centímetros en parcelas que tuvieron agricultura continua sin fertilización nitrogenada desde 1963
agricultura continua con fertilizante nitrogenado o agricultura mezclada con pasturas que pueden tener diferente duración o diferentes especies, y ahora vamos a ver eso. Pero el punto es, esos manejos generaron en esos 45 años diferencias en stock. Entonces, para 2014, esa agricultura continua sin fertilización tenía 3 toneladas de carbono, y donde había muchas pasturas, 6 toneladas. Las diferencias es 3. Esas 3 toneladas es lo que se dice, bueno, pasturas secuestró o secuestraría 3 toneladas si yo tuviera este manejo y lo paso a este manejo. Esto muestra la base de lo que es secuestro de carbono. Siempre es una diferencia en stock de carbono entre el manejo A y B, y ese A y B pueden ser cualquiera de los que ustedes elijan. Para estimarlos, lo mejor es tener experimentos de largo plazo, más de 20 años, porque la cantidad de carbono orgánico en el suelo, como ven en este gráfico, varía año a año y le lleva mucho tiempo estabilizarse. Las líneas que ustedes ven en el gráfico es la predicción de un modelo, que en este caso se llama Century, que es una herramienta más que podemos usar para estimar cambios en stock de carbono cuando no tenemos experimentos para todo. Y el IPCC definió que 30 centímetros de suelo es el estándar que se usa globalmente para medir cambios en stock de carbono. Estos datos vienen del mismo experimento, aún no están publicados. Raquel Barro está trabajando en esto y colaboradores. La gran diferencia es que Raquel está mirando el stock a 80 centímetros entre 2008 y 1963. O sea, cómo cambió la cantidad de carbono, pero a 80 centímetros entre esos 45 años. Y lo que ustedes ven acá son diferentes tratamientos, desde la agricultura continua, que son estos tratamientos aquí, que están a la izquierda, y todo el resto es con más o menos pasturas. Cuanto más azul el puntito, más pasturas hay. Y abajo lo que yo les muestro es la productividad de pasturas en toneladas de materia seca por hectárea y por año de rotación que tuvieron esos plots en los 45 años del experimento, ¿no? Entonces, este valor de 4 quiere decir que en los 6 años hubo en promedio 4 toneladas de materia seca producidas como pasturas. Y 0, bueno, no hubo pasturas. Entonces, fíjense, lo primero que sacamos es que la productividad de las pasturas es muy importante en definir el stock de carbono. Si tenemos mucha producción de pasturas, 130 toneladas, tenemos poca, 90 toneladas. Y acá hay pasturas de diferente edad, o sea, pasturas cortas, pasturas largas, pasturas con leguminosas, pasturas solo de gramíneas, pasturas mezclas. Lo que domina es cuánto pasto se produjo. Y aquí abajo está lo mismo, pero en lugar de ver 0,80, solamente en los primeros 10 centímetros. Y la gran diferencia es que con 10 centímetros el stock de carbono deja de aumentar. Lo que decimos es, hay una saturación de la cantidad de carbono. No le entra más carbono, digamos, a esa porción de suelo. Y que entonces, por debajo de 20 centímetros, es donde está el gran potencial de acumulación de carbono. No es que en 0 a 10 no se acumula nada, sino que se acumula poco y se satura rápido. De 0 a 20 se satura un poco más tarde, y de 0 a 80 lo que vemos es que todavía no se saturó, no llegamos al plató, ¿no? Acá se las voy a complicar un poco. Son los mismos datos, pero en lugar de ver solamente en función de la producción de pasturas, ponemos también los rastrojos. Entonces, la agricultura produce rastrojos, no está en 0, está en 50 y pico toneladas de carbono, y esto es en los 45 años. Pero lo que quiero hacer es llamarle la atención acá. Fíjense, esto es agricultura continua y esto es agricultura con 2 años de pastura y 4 años de agricultura. A la misma cantidad de rastrojo más pasturas, las pasturas tienen 10, 20 toneladas más de carbono en el suelo que el cultivo. Así que esto nos lleva a pensar que lo que realmente está definiendo el stock de carbono no es realmente cuánto carbono entra por arriba, digamos, ¿no? Productividad de pasturas o rastrojo, sino el aporte de raíces. Y eso es también lo que explicaría por qué vemos que se acumula mucho carbono abajo de 20 centímetros cuando tenemos mucha pastura. Esas son todas las raíces que ponen las pasturas, que eso ya se sabe, que producen más raíces que los cultivos. Primero pensábamos que era que
que los rastrojos de los cultivos tenían poco nitrógeno y que entonces el nitrógeno limitaba la acumulación. No vimos mucha evidencia de eso y más bien es el tema de dónde entra el carbono en el suelo. Vamos a ver entonces qué significa estos cambios de stock en términos de carbono. Y acá es donde tenemos que definir secuestro de carbono de qué versus qué. El máximo de secuestro de carbono que podríamos postular es algo que es agricultura continua sin fertilizantes versus 4 años de pasturas y 2 de agricultura, ¿no? Eso generó un cambio en stock de 40 toneladas en 45 años. Eso nos da 0,90 toneladas de carbono por año. Y otro manejo que podríamos generar es, bueno, producimos algo de pasturas, estamos acá en 2, pero empezamos a producir más. Vamos a producir 4 toneladas porque las manejamos mejor, porque hacemos pasturas más productivas, porque alargamos un poquito la rotación de pasturas, pero mantenemos cultivos. Y eso nos daría que el stock ahora ya aumenta 20 solamente, pasamos de acá hasta acá, en 45 años 0,45. Entonces ese es un rango de tipo la máxima tasa que podríamos lograr de carbono, de secuestro de carbono, si tenemos algo súper degradado y lo pasamos a algo en un montón de pasturas, o una tasa más razonable de algo que tiene una producción de pasturas más o menos y la aumentamos al doble, vamos a decir. Y el punto es, ¿cuánto compensa eso? ¿Cuánto de las emisiones compensa? Y acá les cambio el gráfico de emisiones. Si nosotros vemos emisiones de gases de efecto invernadero, los gráficos que mostraba recién, compensa muy poquito. O sea, para que Uruguay llegue a 0 emisión neta de los gases de efecto invernadero secuestrando carbono, tendría que secuestrar 0,90, la máxima tasa que vimos en el experimento, en 4,5 millones de hectáreas. O sea, todo lo que no es forestación ni campo natural tendría que estar secuestrando carbono como si estuviéramos cambiando manejos de 40 años de agricultura continua a manejos de 2 años de agricultura y 4 de pasturas. O sea, es imposible, es muy difícil lograr con ese secuestro de carbono compensar todas las emisiones. Pero si vamos a ver el potencial de calentamiento global que tienen las emisiones, la cosa cambia, porque metano es un gas de vida muy corta, entonces contribuye a elevar la temperatura del planeta, pero durante 20, 30 años, y Uruguay tiene sus emisiones casi estabilizadas. Entonces, cuando en lugar de equivalentes de dióxido de carbono como kilos, los medimos como este indicador que es cuánto contribuye a calentar la atmósfera, la barrita verde se hace mucho más chiquita. Las emisiones de óxido nitroso, ustedes van a, bueno, cuando salga el nuevo inventario, se reducen muchísimo porque estaban sobreestimadas y los factores nuevos. Y lo que podría ser carbono entonces acá sí es, si lográramos tener una tasa de 0,2, 0,25 toneladas de carbono por año en 3 millones de hectáreas, que es todo lo de cultivos y pasturas, que es muy difícil, pero no está fuera de escala, podríamos estar compensando un balance positivo de 2,5. 2,5 de este gráfico podría ser lo que compensamos con estas tasas de secuestro de carbono. De manera que el rol que tiene el secuestro de carbono en pasturas es ayudar a mitigar el calentamiento global. Por las tasas que nosotros podemos ver, es muy improbable que Uruguay pueda compensar las emisiones de los gases de efecto invernadero, pero sí disminuir el impacto que tiene en el calentamiento global. Y con eso quería decir muchas gracias y bueno, abierto a las preguntas de este tema que es muy interesante.